Bueno, hoy día vamos a hablar de la regulación de la respiración y empezamos de la siguiente manera. La respiración de manera espontánea se produce básicamente a nivel de la médula oblongada, ya que con más detalle veremos que existen dos áreas, un área inspiratoria y un área expiratoria. Tenemos la principal bomba muscular que viene a ser el diafragma y la respiración espontánea se produce por la presencia de descargas eléctricas rítmicas que proceden de las neuronas motoras del asta anterior de la médula espinal que inervan precisamente los músculos respiratorios, principalmente, como había dicho, el diafragma. Cuando se contrae el diafragma, se aplana, obviamente hay una expansión de los pulmones, y después cuando se relaja, o sea, una forma pasiva, se produce la expiración. O sea, en otras palabras, inspiración y formativa y expiración forma pasiva. Eso es una respiración normal en reposo. Ahora, la respiración espontánea se va a modificar por las concentraciones que vamos a tener en sangre del oxígeno, del CO2 y de los hidrogeniones. Por lo tanto, decimos que tiene un control tanto químico por la presencia de esas concentraciones y un control nervioso, estos dos. Para hablar básicamente de este control, tenemos que saber que existe un controlador general o central, perdón, ¿no? Y estas que, bueno, están localizados en el sistema nervioso central y tenemos la presencia de sensores que detectan esos cambios, tanto que químicos como oxígeno, CO2 e hidrogeniones, como también de distensión a nivel de los pulmones o los bronquios. Y tenemos los efectores que vienen a ser los músculos de la respiración que van a dar la respuesta. Estos se localizan, pues lo he puesto de esta manera porque se localizan de manera periférica, no se encuentran como el controlador central en el sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, el controlador central va a estar localizado, por ejemplo, en la protuberancia del bulbo y otras partes del encéfalo. Los sensores, como dije, son los quimiorreceptores que van a detectar los cambios de concentración, los receptores pulmonares y otros tipos de receptores de distensión. Este va a ser el módulo de entrada, lo va a recibir y va a haber un módulo de salida que lo va a ejecutar. Y esta acción se da a nivel de los músculos respiratorios y todo es de manera coordinada. Vamos a hablar del controlador central. ¿Cuáles son sus partes del controlador central? ¿No? Uno de esos, bueno, básicamente está localizado a nivel del tronco encefálico. Este va a ser responsable de la periodicidad de la inspiración y la expiración. Y es regido por neuronas que se encuentran tanto en el bulbo, raquídeo o médula oblongada, como en la protuberancia o puente. Nosotros entonces vamos a identificar un centro respiratorio vulvar, que básicamente se va a encontrar en la formación reticular del bulbo raquídeo por debajo del piso del cuarto ventrículo. Encontramos dos. Encontramos el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral. El grupo respiratorio dorsal, ¿no? Como dice acá, va a ser el responsable del ritmo básico de la ventilación. Y el grupo respiratorio ventral normalmente se va a encontrar inactivo durante la respiración en reposo, solamente cuando se trata de un esfuerzo, que ya lo vamos a detallar, recién se activa. El otro componente es el centro respiratorio puntino de la protuberancia, que está compuesto por el centro amniótico, que está localizado en la protuberancia inferior, ¿no? Y por el centro neumotásico, que está localizado en la protuberancia superior, o en la parte superior del puente. El centro motático, vamos adelantándonos, parece que corta o inhibe, como se ve aquí en la flecha roja, la inspiración, regulando así el volumen inspiratorio, el volumen de aire que llega a los pulmones, y de manera secundaria también regula la frecuencia respiratoria. Hay unos criterios que se habla que todo esto está activado por el complejo Pre-Botzinger para la generación del ritmo respiratorio. Pero eso es un tema más complejo y extenso que requiere un mayor estudio. Pero acá podemos localizar en un corte sagital los elementos que acabamos de describir. Tenemos el complejo Pre-Botzinger-Botzinger, pero aquí tenemos el grupo respiratorio ventral, su parte rostral y su parte caudal. Y por detrás de él, ¿no?, el grupo respiratorio dorsal,
que está inmerso en el núcleo de trato solitario. Lo podemos ver aquí mejor. Miren, a nivel vulvar, nosotros vamos a encontrar estructuras dispuestas de manera bilateral, tanto a la derecha como a la izquierda. Este es un corte transversal. Tenemos el grupo respiratorio dorsal que se encuentra en el espesor del núcleo de trato solitario y que está dispuesta de manera, dice el libro, ventral. Y tenemos el grupo respiratorio ventral que tiene una disposición más ventral y lateral. O sea, estos dos ventral y este será ventrolateral. Es más, la distancia que hay entre el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral es, como dice el guideline, es de aproximadamente 5 milímetros. Ahora bien, ¿se acuerdan de los sensores? Sí, tenemos los quimiorreceptores periféricos que se encuentran ubicados en el cuerpo carotidio, los varoreceptores, que fue otro capítulo de cardiología, y los receptores pulmonares a nivel de bronquios. Todos estos van a mandar sus señales aferentes, algunos usando la vía del noveno y décimo par, al grupo de tracto solitario, o mejor dicho, grupo respiratorio dorsal. Ahora, el grupo dorsal que está aquí, graficado de rojo, como dije acá, está localizado en el interior del núcleo de tracto solitario. Es el encargado de generar las señales en rama inspiratoria. La inspiración es un proceso activo que requiere un promedio de 2 segundos y la expiración es un proceso pasivo, estoy hablando de condiciones normales, que dura aproximadamente 3 segundos, ¿no? Entonces, si nosotros podemos localizar a lo largo del tiempo 2 segundos inspiración, 3 segundos, ¿no? Expiración, inspiración nuevamente, expiración y así, nosotros vamos a medir a lo largo del tiempo la intensidad de la carga. Muy bien, a nivel del grupo respiratorio dorsal se genera pues un proceso progresivo, en este caso generándose en la inspiración, pero se dan cuenta que no es un proceso pues que toma su tiempo, 2 segundos, ¿no? Que va aumentando en el tiempo hasta que solito, eso se llama inspiración, hasta que solito se interrumpe. Esta interrupción se debe a la inactivación del diafragma, porque manda señales precisamente el grupo respiratorio dorsal a las neuronas motoras del asta anterior de la médula espinal que inerva los músculos inspiratorios, principalmente el músculo diafragma, a través de los nervios frénicos. Entonces, ¿qué va a pasar? Se interrumpe después de 2 segundos, hay una interrupción súbita de este proceso, ¿no? Que está dado por la inactivación del diafragma y también un retroceso elástico de los pulmones. Así es, ¿no? Entonces, no es una descarga instantánea de potencial de acción, ¿no? Por el contrario, comienza débilmente y aumenta de manera continua a modo de rampa, de ahí su nombre, que dura aproximadamente 2 segundos. Después se interrumpe de manera súbita, como estoy graficando aquí en la línea azul, ¿no? Y que dura aproximadamente de este proceso de inactivación del diafragma y por el retroceso elástico de los pulmones que dura 3 segundos, ¿no? Entonces, esto de retroceso elástico no solamente es de los pulmones, también es dado por la pared torácica, no la adaptabilidad torácico-pulmonar. Después nuevamente comienza otra vez de nuevo la señal inspiratoria para otro ciclo. Se interrumpe nuevamente de manera súbita y así sigue de manera sucesiva. Este proceso ya es la expiración, lo que estoy graficando del mismo color, ¿no? Se activa e inactiva. Así la señal inspiratoria es una señal en rampa, ¿no? Que es que se genera un aumento. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta rampa? El aumento progresivo del volumen de los pulmones durante la respiración, ¿no? Entonces aquí básicamente se controlan, regresando a este punto, dos características de la rampa inspiratoria. Primero, se controla la velocidad del aumento de la señal en rampa, o sea, la línea verde, ¿no? De modo que durante la respiración forzada, la rampa aumenta rápidamente, obviamente el tiempo se acorta, y por lo tanto se llena rápidamente los pulmones. Y también hay un control del punto limitante que se interrumpe súbitamente la rampa, que es un método habitual para controlar la frecuencia de la respiración. Muy bien.
Acá lo vamos viendo un poquito más detallado ya los actores. Vamos a hablar de esto. Una de las características del grupo respiratorio dorsal es su automatismo, es decir, que de manera automática genera impulsos inspiratorios. El grupo de respiratorio dorsal envía sus impulsos contralaterales a las neuronas motoras somáticas de la médula espinal, del asta anterior de la médula espinal, que van a inervar a los dos músculos de la inspiración, diafragma, intercostales externos, el esternocleidomastoideo escalenos, pero sobre todo el diafragma, generando la ventilación. Ahora, esto se inactiva solito, en condiciones normales, en la respiración en reposo. ¿Ya? O sea, no tiene nada que ver, ahorita el grupo respiratorio ventral, le habíamos dicho que está este grupo respiratorio ventral que está representado por dos grupos de núcleos, ¿no? Uno es el núcleo ambiguo, dispuesto de manera rostral, y el otro retroambiguo que está dispuesto de manera caudal, ¿no? ¿Ya? En cuanto a su función, el grupo respiratorio ventral se va a diferenciar del ventral, perdón, del dorsal, este verde de acá, en varios aspectos importantes. Las neuronas del grupo respiratorio ventral, o sea, el núcleo ambiguo, retroambiguo, permanecen casi totalmente inactivas durante la respiración tranquila normal, ¿no? Por eso, cuando el grupo respiratorio dorsal tiene función de automatismo, se activa. Esta va a ir a activar a las neuronas motoras somáticas para hacer que se contraiga el diafragma, se aplane y ocurra el proceso de ventilación, o en este caso, la inspiración. Y es un proceso que dije que dura normalmente 2 segundos. Y pasados 2 segundos se inactiva solito y el ventral no tiene nada que ver. ¿Ya? Por lo tanto, la respiración tranquila normal está producida solo por las señales inspiratorias que derivan de este grupo respiratorio dorsal y transmitidas especialmente al diafragma, que es el músculo por excelencia. Y la expiración, como ya dije, retrocediendo la diapositiva, se debe a una activación del diafragma y a un retroceso elástico de los pulmones y de la caja torácica. ¿Ya? Esto es lo que sucede normalmente. Pero existen ciertas situaciones que, por ejemplo, cuando el impulso respiratorio aumenta o se hace mayor de lo normal, recién ahí se va a activar este grupo respiratorio ventral. Entonces el grupo respiratorio ventral lo estimula, ¿no? Para que esto se inhiba. Ahí recién, ¿ya? Entonces ese es el momento que se da. Entonces el grupo respiratorio dorsal se inhibe, deja de enviar los impulsos estimulantes a los músculos inspiratorios. Entonces solamente bajo esas circunstancias que acabo de describir ocurre todo este proceso. Y esa es su función automática. Luego otra vez se activa y así sigue la cadena, otra vez. Ahora la protuberancia decíamos que tenía dos partes. Protuberancia superior e inferior, y acá encontramos al centro neumotásico que está representado por el núcleo parabraquial medio y el centro neumático. En condiciones normales, este centro amniótico excita al centro respiratorio, por lo tanto no es tan amniótico como dice su apellido. Facilita la inspiración e inhibe la expiración, es decir, inhibe el grupo respiratorio ventral, o sea, facilita mucho más la inspiración. Ahora, cuando las neuronas inspiratorias del grupo respiratorio dorsal se activan, también envían señales aquí en el centro neumotáxico. Y este centro neumotáxico envía una señal inhibitoria al centro neumático. ¿Para qué? Para cortar pues el exceso de la inspiración. Por lo tanto, como dice acá, inhibe la inspiración y cuando su señal es bien intensa de esta, la inspiración se puede cortar en 0,5 segundos, o sea, en la mitad de un segundo. El centro neumotáxico también envía una señal excitadora hacia el grupo respiratorio ventral, encargada de la expiración, y eso hace posible la expiración consiguiente. Muy bien. Recuerda que existen otros receptores de distensión en los bronquios que son llevados por el nervio vago para limitar, por ejemplo, si se entiende que hay mucha ventilación, demasiado volumen, el libro dice hasta 1,5 litros, entonces esta señal se activa por nervio vagal y inhibe el grupo respiratorio dorsal porque no me conviene seguir inspirando, aumentando el exceso de volumen. Y también vamos a inhibir al centro amniótico de tal manera que los nervios vagos ejercen una doble acción sobre la respiración. Durante la respiración tranquila, un efecto inhibidor directo sobre el grupo respiratorio dorsal, ¿no?
Por otra parte, también estos nervios vagos, graficados de color rojo, el grupo respiratorio dorsal intensifica la generación de impulsos que estimulan al grupo respiratorio ventral, o sea, o sea, limitan la inspiración. Es un mecanismo, como se dan cuenta, protector a la sobredistensión, precisamente al sobrellenado de volumen, por así decirlo, de aire sobre las vías aéreas. Entonces, muy bien, voy avanzando. La ritmicidad está básicamente a cargo de los centros vulvares. Ahora, ¿qué pasa? Este reflejo se llama reflejo de Hering-Breuer, la sobredistensión. Si se lesiona la protuberancia superior, la respiración se conserva porque el centro amniótico es inhibido por la acción del nervio vago, por la sobredistensión. Claro, yo sé que el centro amniótico es inhibido por el centro neumotáctico, pero si se lesiona, como dice acá, tenemos el vago todavía. La cuestión sería, pero si se lesiona el centro neumotáctico y se lesionan los vagos, ¿qué va a pasar? La ritmicidad se va a mantener porque el grupo respiratorio, mejor dicho, el centro vulvar de la respiración se mantiene. Pero debido a que ya no tiene quien lo regule porque el centro amniótico era inhibido por el centro neumotáctico y por los nervios vagales, entonces va a predominar la inspiración, ya que se encuentra libre de la influencia inhibitoria tanto que era generada por el neumotáctico como del vago que ya no está acá. Entonces, cuando ocurre esto, este tipo de respiración se llama respiración amniótica. Y acá tenemos, por ejemplo, esto es lo normal, inspiración, expiración, inspiración y expiración, y así. Entonces, si se lesiona, por ejemplo, aquí, por debajo del centro neumotáctico y también los vagos, la respiración va a ser básicamente inspiratoria. Inspiratoria. Si se lesiona, normalmente limita la inspiración del centro neumotáctico, pero acá vemos que la inspiración sigue. ¿Por qué? Porque quitamos la inhibición del centro neumotáctico. Si se lesiona acá, o nos olvidamos de esto, si se lesiona acá, obviamente ya no tenemos el grupo respiratorio dorsal, ya no tiene la estimulación del centro amniótico que le facilitaba, ¿no? Ya no va a ser tan prolongada la inspiración y va a ser más rápida. Inspiración, expiración. Así es. Ya no tiene la actividad básicamente inspiratoria. Y si se lesiona acá, por ejemplo, ya no llegan señales que van a estimular a las neuronas del asta anterior de la médula espinal, simplemente va a ocurrir la apnea. Muy bien. Ahora, existen otros sitios, aparte del bulbo raquídeo, que es el principal de la protuberancia, que tenemos que la corteza, por ejemplo. La respiración puede encontrarse bajo control voluntario en una medida considerable. Nosotros ahorita podemos ir a ver, para tu respiración, ¿no? Y bueno, entonces es una influencia, pero no es la principal, pues, porque nosotros inclusive la parte consciente cuando estamos durmiendo, se va a predominar la parte, pues, predominantemente troncoencefálica, ¿no? Pero hay que saber que existe una regulación de la respiración por parte de la corteza cerebral bajo control voluntario. Y otras partes tienen que ver con las emociones y también con el sistema nervioso autónomo que está regulado también por el hipotálamo. Vamos a hablar de los sensores, aquellos que detectan pues las concentraciones, sobre todo los quimioreceptores, que detectan las concentraciones de oxígeno, CO2 e hidrogeniones. El quimioreceptor es un órgano receptor. Según su variante es un receptor secundario, que responde a algún cambio que experimente la composición química de la sangre. Se hayan localizado ¿dónde? En los cuerpos carotídeos. Vamos a ver, responden a la concentración de CO2, de hidrogeniones, ¿no? También, básicamente CO2 e hidrogeniones, pero también en la respuesta al oxígeno. Él fue el otro Heymans que logró determinar la función de estos quimiorreceptores. Y acá están, en los cuerpos aórticos y en los cuerpos carotídeos. Y aquí está en el cuerpo carotídeo, por ejemplo. Y está justo en la bifurcación entre la carótida interna y la carótida externa y está en contacto directo con la sangre. Y acá tenemos, y estos cuerpos carotídeos están compuestos por dos tipos de células. Ahí está la luz del vaso sanguíneo y ahí está pues la sangre, el oxígeno, perdón. La colección de oxígeno. Tenemos las células glomo o glomosa tipo 1, las células glomosa tipo 2 que básicamente tuvo de sostén. Estas son los verdaderos quimiorreceptores, ¿no? Las células glomo o glomosa tipo 1.
que van a estar en contacto directo con la sangre. Y estos van a mandar sus señales a través de una zona. Si estamos hablando aquí de los cuerpos carotídeos, vamos a estar en contacto con una zona aferente del noveno par, el glosofaringio, que le va a mandar las señales. Y queremos ver con más detalle cómo es este suceso. Lo que encontramos acá, tenemos el oxígeno en la luz, la célula glomosa y cómo se relaciona con el axón para pasarle del noveno par para pasarle la información. Acá está. Por ejemplo, normalmente tenemos una presión de oxígeno. Esta presión de oxígeno difunde y llega a esta célula glomosa, glomo tipo 1. Y normalmente el potasio sale porque el potasio es un catión, el catión intracelular más abundante. Sale y esa salida hace que afuera sea más positivo y adentro sea más negativo. Eso es lo normal. Y tenemos vesículas dopaminérgicas que están en contacto con precisamente la zona aferente del noveno par. Entonces, recuerden que estoy acá, oxígeno, célula glomosa y cómo está en contacto. Acá estarían las vesículas dopaminérgicas, aquí en las células glomosas. Esto es lo que está sucediendo de manera normal. Ahora, ¿qué pasa? Si cae la presión arterial de oxígeno, es detectada por las células glomo tipo 1 o glomosa tipo 1 y esta va a ir hacia los canales de potasio y lo cierra. Entonces el potasio, que era el catión intracelular más abundante, no puede salir. Y al no salir, la célula se despolariza, se vuelve positiva en el interior. Recuerdan que era negativa. Pero ahí no ocurre el proceso todavía. Este cambio de positividad altera algunos canales que se encontraban acá, que son los canales de calcio voltaje dependiente de tipo L, que detectan este cambio de la polaridad y tanto por dentro y por fuera, y se va a abrir esos canales y va a ingresar más calcio o ingresa calcio. Y obviamente si ingresa calcio se va a poner más positivo, la célula se despolariza más y este va a ser el estímulo para decir a las vesículas dopaminérgicas salgan, estimulen a la zona aferente del noveno par dopamina y envíen la señal que está hacia dónde, hacia el grupo respiratorio dorsal para avisarle que el oxígeno está bajo en sangre. Como dice acá, los quimioreceptores aórticos, bueno, yo estoy colocando el ejemplo de los quimioreceptores carotídeos, descargan los impulsos en respuesta a una caída de la presión de oxígeno arterial, ¿no? Pero también los quimioreceptores aórticos y carotídeos, que es el ejemplo que estoy haciendo yo, carotídeos, se activan también por elevación de hidrogeniones y del CO2, por si acaso. Si aumentan los hidrogeniones, se activarán. Si hay un aumento del CO2, también se va a activar. Ahora, los quimioreceptores carotídeos, ¿por qué hablamos de los carotídeos? Usted me dijo que también tenía aórticos. Si yo fuese capaz, o retroceder un poquito, vemos este esquema. Por ejemplo, hay quimioreceptores de los carotídeos que están aquí precisamente, ¿no? Aquí, estos son los receptores carotídeos, justo que está en la bifurcación entre la carótida interna y externa. Y tenemos los quimioreceptores aórticos. Son los dos que funcionan. Solamente que acá va a salir el noveno par, que lo acabo de detallar con las vesículas dopaminérgicas, y acá sería a través del vago aferente. ¿Pero qué resulta? Precisamente esto. Estoy acá. Esto es lo que acabo de explicar. Los quimioreceptores carotídeos ejercen una mayor influencia en la ventilación que los aórticos, siendo responsables de cerca del 90% de la respuesta ventilatoria ante la hipoxemia. Por eso es que he detallado más las animaciones a nivel de los quimioreceptores carotídeos. No digo que los aórticos no lo hagan, pero es mucho más potente los carotídeos. ¿No? Y así está descrito en su libro de Gaito. También dice que existen otros estímulos, no solamente el oxígeno, que durante la hipoxia que se da, o sea, la baja de oxígeno, ¿no? Hay un adenosín trifosfato que podría también ser la clave citatoria del neurotransmisor liberada también por los células glómicas o glomos, como se llama. Bueno, el Gaito también lo menciona de esta manera, ¿no? Otros marcadores del sistema nervioso central, ya los leerán ustedes. Y los quimiorreceptores centrales son aquellos que, como su nombre lo dice, están localizados en el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es encéfalo
y médula espinal. Concretamente, va a nivel del tronco cefálico y más específicamente a nivel del bulbo raquídeo. Como dice acá, son los receptores más importantes. Se encuentran situados en la proximidad de la superficie ventral del bulbo, cerca de las salidas novena y décimo par. Responden a los cambios de concentración de oxígeno en el líquido extracelular pero del encéfalo. Acá está. Bueno, esto es un poquito. Acá está con un ejemplo qué pasa si, por ejemplo, hay bastante CO2 en un ambiente o simplemente hay una retención de CO2. Si hay mucho CO2 en la sangre, ya sea porque está obstruido acá la vía aérea, se va a formar hidrogenio, ¿se acuerdan? CO2 más agua forma ácido carbónico y el ácido carbónico libera hidrogenio. Pero los hidrogenios no pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Pero sí el CO2, que es un gas. Y este CO2, el exceso de CO2 se junta con el agua, va a formar a través de una agriasa carbónica localizada en el líquido cefalorraquídeo ácido carbónico, que es un ácido débil. Y este ácido se degrega en hidrógeno y bicarbonato. Y este aumento de hidrógeno estimula el área de quimiorreceptora sensible o quimiosensible se llama. Este es el quimiorreceptor central. Está bañado por el líquido cefalorraquídeo. Y entonces cuando detecta esos hidrógenos, que es una expresión del exceso de CO2, va a estimular el grupo respiratorio dorsal para activar las neuronas motoras somáticas de la médula espinal que inervan al diafragma, por ejemplo, y hacer que aumente la ventilación. De esta manera, lograr que aumentando la ventilación se vaya el exceso de CO2, ¿no? Y aumente la concentración de oxígeno arterial. Entonces, el área quimiosensible o quimiorreceptora sensible, como estoy colocándolo acá, que es lo mismo, vulvar, responde intensamente al incremento de los hidrogeniones locales in situ, no de la sangre. Esa es una pregunta bastante desarrollada en los exámenes. La excitación del centro respiratorio por el CO2 es intensa en las primeras horas, después de la primera elevación de CO2 sanguíneo, aunque disminuye al primer, segundo día siguientes hasta la quinta efecto, bueno, hasta la quinta parte de su efecto inicial. ¿Por qué? ¿Por qué disminuye, doctor? Porque ya no sigue siendo acá, digamos, continuo este efecto de CO2. ¿Por qué disminuye al segundo día siguiente? Y solamente conserva la quinta parte de su efecto inicial. Precisamente por esto. Esta es una filtración. Vamos a ver acá. ¿Ya? Porque se van eliminando a través del riñón. El riñón se encarga de eliminar. Bueno, esto lo voy a pasar. Y esto es lo que estaba diciendo, ¿no? Aumenta el CO2 en el líquido cefalorraquídeo, el CO2 en el líquido cefalorraquídeo va a formar hidrogeniones, y este activa el quimiorreceptor central o área quimiosensible, ¿no? Aumentando la ventilación. El aumento de CO2 arterial también lo que hace es aumentar hidrogeniones en el plasma, que también puede estimular el quimiorreceptor periférico, ¿no? Y aumentar la ventilación, ¿no? Etcétera. Y esto es un esquema, pues resumen de todo lo que se estaba conversando. Y si se fijan bien, no solamente las concentraciones de CO2 que afectan los quimiorreceptores medulares, acá quizás el término puede confundir un poco, acá sería quimiorreceptor pulvar o quimiorreceptor de la médula oblongada, que responde al CO2, ya lo vimos con detalle esto, ¿no? No es directamente el CO2, sino del hidrogenión que se va formando, que es el que atraviesa la barrera hematoencefálica. Ojo por si acaso. Que los quimiorreceptores aórticos y carotídeos, los más importantes son los carotídeos. Son responsables del 90% de la respuesta y que actúan básicamente por las bajas concentraciones de oxígeno arterial, que ya lo vi con detalle a la hora que se libera la vesícula dopaminérgica, pero también el aumento del pH, o que es lo mismo decir, la disminución del pH, que es el aumento de concentración de hidrogeniones, también estimula quimiorreceptores aórticos y carotídeos. Pero también recordar que las emociones, el control voluntario, o sea, los centros cerebrales superiores, el sistema límbico, afectan todos estos de manera directa o indirecta, ¿no? Digamos, al centro respiratorio. Y que de acuerdo a eso se va a activar neuronas motoras somáticas encargadas de la inspiración por estos tres músculos, principalmente el diafragma de lejos. Y el grupo respiratorio ventral también puede activar las neuronas motoras somáticas que inhiban a los músculos de respiración ante ciertas situaciones, expiración ante ciertas situaciones. Acá está, ¿no? Cómo se va todo este proceso. Regresa de azul la vía aferente, de rojo la vía eferente, ¿no?
inspiración, y de acuerdo a ciertas situaciones, expiración. Intercostales internos, perdón, para la parte expiratoria y los músculos abdominales para también la parte expiratoria. Recuerdan bueno, hace tiempo hicimos unos trabajos de investigación, ¿no? Publicaron en Hamburuna ya en el 2014, efectos de la hiperinsuflación sobre las frecuencias respiratorias. Ese es el reflejo de Hering-Breuer. Nosotros inyectamos al cobayo, ¿no? Al cobayo, a través de sus vías aéreas, a través de una sondita, medíamos su frecuencia respiratoria y a medida que nosotros aumentábamos el volumen de aire de 6 mililitros o centímetros cúbicos de aire, 8, 10, 10, ¿qué pasaba? Veíamos una disminución de la frecuencia respiratoria. Acá se podía ver en sus promedios, miren. El basal era 30 respiraciones por minuto, le implicamos 6 mililitros de volumen, un reflejo de distensión para estimulación vagal aferente que corte la rampa inspiratoria, y vemos cómo es que va disminuyendo la frecuencia respiratoria a medida que vamos aumentando el volumen de aire a nivel de las vías aéreas, ocasionando una sobredistensión de los bronquios. Y bueno, ¿qué podemos hablar nosotros de la regulación de la respiración durante el ejercicio físico? Bueno, es un tema bastante bonito, ¿no? Vemos que a medida que se consume el oxígeno del ejercicio físico, la ventilación aumenta. Es directamente proporcional tanto en el ejercicio moderado como en el intenso, ¿no? Y durante el ejercicio físico, el consumo de oxígeno y la formación de O2 puede aumentar hasta 20 veces. Eso es un dato muy importante. En el atleta, la ventilación alveolar habitualmente casi aumenta exactamente en paralelo al nivel de metabolismo del oxígeno. ¿Por qué en el ejercicio físico los valores de oxígeno, CO2 y hidrógeno no se modifican significativamente? Por ejemplo, yo hago un ejercicio físico intenso y cuando me toman un análisis de gases para ver cómo están mis concentraciones de oxígeno, CO2 y hidrógeno, estos no se modifican mucho en la sangre arterial. Y esto se debe, y ya vamos a ir adelantándonos un poco porque es parte de la guía de práctica, cómo se regula la respiración en el ejercicio físico. Tenemos dos cuadritos. Acá están las concentraciones de CO2 en la sangre arterial, que normalmente el CO2 en la arteria es 40 milímetros de mercurio. Y acá vemos la ventilación alveolar, que normalmente nosotros hacemos 6 litros por minuto de ventilación alveolar. O sea, inhalamos 6 litros por minuto. Ahora, acá esta es la etapa del ejercicio. Más o menos acá estoy ubicando en un minuto el ejercicio. Entonces, ¿qué sucede? Al inicio del ejercicio la ventilación alveolar como que aumenta. Inclusive un poquito antes aumenta la ventilación alveolar. ¿Se acuerdan que ese 6 litros por minuto en reposo? Este es en reposo. Este es en reposo. Pero antes de iniciar el ejercicio la ventilación alveolar aumenta instantáneamente. Y tanto que se produce una disminución de los valores de CO2 arterial. Miren, este es el valor normal, la línea punteada. ¿Por qué la ventilación se adelanta a la producción de CO2 si todavía yo recién voy a empezar o estoy iniciando el ejercicio físico y veo que ya empiezo a hiperventilar y encima, gracias a esa hiperventilación, la producción, cae el CO2 antes que se elabora CO2 en los mismos músculos activos, producto del ejercicio, producto del aumento del metabolismo? Parece ser, es una teoría, que el encéfalo proporciona una estimulación anticipatoria de la respiración al inicio del ejercicio físico. Y esto es lo que ocasiona todo lo que estoy describiendo. Pero después de 30 a 40 segundos, la cantidad de CO2 que se libera ya desde los músculos activos hacia la sangre se ajusta al aumento de la tasa de ventilación. Y este aumento del CO2 es precisamente el aumento del producto del aumento del metabolismo, hasta que regresa a valores normales. Y la ventilación aumenta de manera proporcional para mantenerlo dentro de rangos normales. Por eso que el CO2 no se altera mucho. Yo diría casi 30 a 40 segundos, miren, en un minuto. Todo esto ocurre en un minuto, ¿ah? O sea, de 30 a 40 segundos después de iniciado, el CO2 está normal. Pero la ventilación obviamente está aumentada, ¿no? Por la demanda que estamos haciendo, ¿no? Y yo obviamente va a aumentar y luego después va a caer. Acá también, por ejemplo, esta es una curva en estado de reposo. Una curva así, de este color medio verduzco. Una curva de reposo. ¿Cómo es que cuando llega en un estado de reposo a 40 milímetros de mercurio, cómo es que la ventilación, esta es ventilación hacia arriba en el eje de las ordenadas y el CO2 arterial en el eje de las abscisas,
La ventilación, cuando aumenta el CO2 al punto por encima de 40 de su valor normal, la ventilación aumenta, ¿no? Pero en el ejercicio físico, el impulso se genera, pues como había dicho, se adelanta, ¿no? Hay un impulso neurógeno procedente del centro respiratorio que se genera durante el ejercicio físico intenso, miren cómo es. Y cuando sobrepasa el nivel de 40, porque todas estas dos curvas indican qué cosa, ventilación. Esta es la ventilación en reposo. Cuando llega el valor de CO2 a 40, aumenta la ventilación. Y esta es la ventilación durante el ejercicio físico. Cuando llega a 40, ¿no? Se produce un aumento adicional de la ventilación. ¿Esto por qué empezó desde acá abajo? O mejor dicho, ¿por qué empezó por encima de este? Por el impulso de neurógeno procedente del centro respiratorio. Entonces, el factor neurógeno desplaza la curva 20 veces arriba. Este impulso neurógeno, esa es lo que les había dicho, que el encéfalo anticipa esa respuesta. Y entonces la ventilación se adapta así a la velocidad de vibración de CO2. ¿Se acuerdan que en la corteza cerebral también está influenciada, o sea, había un control de la respiración de manera voluntaria? Pero sucede que muchas veces, no muchas veces, sino en raras ocasiones, ocurre la famosa maldición de Ondina, que es una hipoventilación alveolar primaria. La causa es parcialmente conocida. Se cree que es debido a una alteración de un gen, enfermedad autosómica dominante. Lo que pasa es que es una situación en la cual solamente ya el paciente puede respirar bajo control voluntario. Si se duerme, se fregó, ¿no? Más o menos es así. Y Ondina se debe pues que a una ninfa de las aguas que renuncia pues a su inmortalidad por casarse con un mortal, ya que el mortal le había hecho una promesa a ella de serle fiel, y con cada aliento que él dé mientras esté despierto significaba un símbolo de amor y fidelidad hacia ella. Pero bueno, Ondina envejeció, él le fue infiel y ella le hizo la promesa, bueno, le mandó la maldición, acordándose de su promesa: tú me prometiste ser fiel por cada aliento que tú des mientras estés despierto. Bueno, que así sea. Mientras estés despierto podrás respirar. De lo contrario, cuando duermas morirás. Eso es lo que pasó y bueno, y la maldición de Nina dice que cuenta pues que el hombre no podía estar despierto siempre, así que sucede que se duerme y falleció precisamente por una apnea. Ya no podía respirar porque solamente lo podía hacer de manera voluntaria. Entonces de ahí viene el nombre. Entonces es una mutación en la cual lamentablemente no se da la descarga eléctrica rítmica básica involuntaria de la respiración, y depende de la corteza cerebral para poder hacerla. Em, bueno, acá solamente para decir el efecto cuantitativo del centro respiratorio ante las concentraciones de CO2 y de hidrogeniones. Por ejemplo, esta curva que está de color medio turquesa, ¿ya? Nosotros vemos que a medida que el pH desciende, aumenta la concentración de hidrogeniones. Recuerden que el pH es inversamente proporcional a los hidrogeniones. Entonces, a medida que el pH desciende, mira, está descendiendo de 7.6, 7.5, 7.4 hasta 6.9, la concentración de hidrogeniones aumenta y por lo tanto la ventilación aumenta. ¿Qué quiere decir esta curva? Que a mayor acidosis, mayor será la ventilación, ¿no? Por el mismo hidrogenión, por el mismo pH. Pero, por ejemplo, pero el estímulo más potente es el CO2. A mayor CO2, mayor ventilación. Mucho más potente es el efecto del CO2 directamente que la concentración de hidrogeniones o el aumento de la concentración de hidrogeniones, que es lo mismo decir la disminución del pH. Y por el otro lado aquí vemos lo siguiente, que bien, en este eje de las abscisas vemos cómo es la concentración de CO2 arterial, que cuando cae entre 100 hasta 20, la ventilación aumenta hasta 6 veces más, manteniéndose un CO2, por ejemplo, constante. ¿Qué pasa entonces cuando cae de manera progresiva los valores de oxígeno en sangre? La ventilación alveolar aumenta hasta 6 veces más, ¿no? Esto también es una forma de decir el efecto del CO2 arterial sobre la frecuencia procedente del cuerpo carotidio.
¿no? Cuando cae, por ejemplo, los impulsos nerviosos del cuerpo carotídeo por segundo, como es que se va disminuyendo a medida que aumenta la presión de oxígeno. Bueno, esto lo voy a dejar pasar y voy avanzando ya, a los modelos que más nos interesan, los modelos de la práctica. La tienen para leer un montón y voy acá. Uno de los primeros modelos que nos dicen, por ejemplo, que tienen que saber que si en un sujeto sano, ¿qué pasa con la ventilación, a un aumento de la ventilación alveolar? ¿Qué pasa con las concentraciones de oxígeno? ¿Y qué pasa si se hiperventila y hipoventila? Lo que nosotros queremos que ustedes con estos modelos que estoy graficando acá, es que me digan qué pasa qué fue lo que ocasionó el estímulo, si aumentó la frecuencia respiratoria o no, y si se hiperventiló o hipoventiló. Lo único que va a hacer el cuerpo para regular es hiperventilar, hipoventilar, nada más. Por ejemplo, voy acá. Tenemos los actores, tenemos los gases del aire, los gases a nivel del alveolo, los gases a nivel de la sangre. Tenemos los cuerpos carotídeos, por ejemplo, y vamos a ver el primer ejemplo. Aumento de la ventilación alveolar. Si aumenta la ventilación del alveolo, va a aumentar dos cosas. Va a aumentar tanto la inspiración y la expiración. Si aumenta, vamos al primer punto. Si aumenta la inspiración, quiere decir que va a haber más oxígeno que va a llegar al alveolo y más oxígeno que va a difundir a la sangre, por lo tanto tengo una concentración de oxígeno aumentada. Esa es de la inspiración. Recuerda que aumentó la ventilación alveolar, que puede ser aumentada por estas situaciones patológicas. Pero también se aumenta la expiración, quiere decir que el CO2 que está en la sangre se va a tener que eliminar y voy a tener menos CO2 en mi sangre. Entonces, en la sangre el CO2 va a estar disminuido, hay menos ácido carbónico y hay menos hidrogeniones. Entonces tengo dos estímulos. Uno es esto. Los hidrogeniones actúan directamente sobre los cuerpos carotídeos, que están localizados precisamente en la bifurcación de las carótidas. Y estos mandan señales al grupo respiratorio dorsal. Luego vamos a hablar de este. Entonces, el grupo respiratorio dorsal acá está bajo concentración de hidrogeniones, los cuerpos carotídeos, que son los quimiorreceptores periféricos, y esto de acá lo puede hacer un stop un ratito para explicar lo siguiente. ¿Qué pasa normalmente? Normalmente el grupo respiratorio dorsal hace esto. Estimula las neuronas motoras somáticas de la médula espinal que inervan los músculos de la inspiración, principalmente la diafragma, para que haya una ventilación normal. Muy bien, ahora sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Está bajo la concentración de hidrogeniones y a través del nervio vago, porque el nervio vago es el nervio aferente de los cuerpos carotídeos, ya lo que hemos visto con sus vesículas dopaminérgicas, le va a decir que se deprime la acción del grupo respiratorio dorsal porque hay baja concentración de hidrogeniones. Entonces se deprime, entonces hay menos actividad de las neuronas motoras somáticas y disminuye la ventilación. Con el objetivo de que el plasma que está disminuir el exceso de oxígeno que está llegando, recuerdan que está aumentado, y aumentar el CO2 que está bajo, para que de esa manera regrese los hidrogeniones a valores normales. Ahora bien, por otro lado, ¿se acuerdan del CO2? Sí, de este que también estaba disminuido. Entonces, ¿qué va a pasar? Normalmente recordar esto. Esto estimula esto para que haya ventilación normal. ¿Recuerdan los hidrogeniones? Sí, los hidrogeniones estaban disminuidos, pero los hidrogeniones no podían pasar la barrera hematocefálica. El CO2 sí estaba disminuido. Entonces, este CO2 que es escaso, que pasa la barrera hematocefálica, se junta con el agua a través de la anhidra carbónica, va a formar ácido carbónico y estos hidrogeniones están disminuidos. Y estos hidrogeniones disminuidos son los que recién pueden estimular el área quimioreceptora sensible o área quimiosensible o quimioreceptor central, como quieran llamarlo, para que se deprima. ¿Sabes qué? Tienes que deprimirte para que no mandes tantas señales inspiratorias, para que disminuya la ventilación y de esta manera lograr que haya menos oxígeno en mi sangre, en el plasma, y aumentar el CO2, por favor, porque los hidrogenes tienen que regresar a la normalidad. Ese vendría a ser el primer punto de sujeto sano. El otro punto es la apnea del sueño. La apnea del sueño puede ser producida por varios motivos.
por una obstrucción de las vías aéreas, especialmente la faringe, produciendo la famosa apnea obstructiva, o una alteración del impulso respiratorio del sistema nervioso central, lo que se llama apnea central. La más conocida es la apnea obstructiva del sueño. Normalmente los músculos faringe mantienen abiertas las vías aéreas. Acá está, miren, bonito, el posterior de la faringe está normal. Pero durante el sueño estos músculos se relajan de la faringe. Se relajan, el conducto no permanece lo suficientemente abierto y como que colapsa. Aquí, y algunas personas tienen este conducto faríngeo especialmente estrecho y la relajación de estos músculos hace que todavía se cierre completamente y algunos puede ser producida también por la presencia de adenoides en los niños. Entonces, todo aquello que disminuye el lumen de la luz puede ser por estas causas. Entonces, puede ser tratada por una uvuloplastía, palatofarincoplastia, o lo colocamos una ventilación nasal con presión positiva de las vías aéreas. La cosa que el otro mecanismo, un poquito más raro, sería la apnea central del sueño, que puede ser lesión de los mismos centros respiratorios centrales, que ya sabemos cuáles son, bulborraquídeo, protuberancia, etcétera, o alteraciones de la sinapsis, por ejemplo, del aparato neuromuscular que lleva a los músculos de la respiración, por ejemplo, una miastenia gravis, donde hay una interrupción transitoria en el pulso sistema nervioso central, los músculos ventilatorios. Bueno, lo que pasa es que va a ocasionar una hipoventilación, no se ventila bien, pues definitivamente. Entonces vamos a tener en oxígeno disminuido en sangre arterial y el plasma en CO2 disminuido. Hasta que alcanzan esto de aquí, van a alcanzar un nivel crítico tal que finalmente estimulan la respiración. Por ejemplo, el aumento del CO2 en plasma hace que aumente los hidrogeniones y estos estimulan los cuerpos carotídeos. ¿Se acuerdan los receptores periféricos? Que van a ir a través del glosofaringeo, el grupo respiratorio dorsal, y le va a decir, ¿sabes qué? Tienes que activarte. Tienes que aumentar porque tengo mucho CO2. O si no, el plasma, el CO2 del plasma atraviesa la barrera hematoencefálica, llega al líquido cefalorraquídeo que se junta con el agua para formar ácido carbónico en forma de hidrogeniones y estos hidrogeniones van a estimular precisamente el área pulvar o quimiosensible para que a su vez estimule el grupo respiratorio dorsal y haga la misma respuesta. De esta manera, estas inestabilidades hasta que se logre pues, lograr una buena concentración y luego esto es un círculo vicioso porque se repite y de nuevo vamos a estar con el sueño que estamos hipoventilando y el paciente como que inspira cada vez que duerme y después de un rato otra vez vuelve a tener apnea y hasta que todo esto es un círculo pues que se repite y se repite y eso ocasiona un sueño inquieto, ¿no? Característica de una apnea obstructiva. Y en la mayoría de los casos, si estamos hablando de apnea central, se desconoce la causa, pero algunos piensan que es por un accidente cerebrovascular. Otro caso que podemos hablar es, por ejemplo, del sujeto sano que respira oxígeno puro. Por ejemplo, acá le estamos colocando oxígeno puro, por ejemplo, ¿no? Entonces, si estamos estamos generando un microambiente. Vamos a ponerlo bajo esa premisa. Si tenemos un aumento del CO2, este CO2 va a llegar acá, al alveolo. Recuerden que está con una mascarilla, le hemos creado un microambiente, un circuito cerrado acá, por ejemplo. Estoy exagerando, obviamente, solamente con propósitos didácticos. Y este oxígeno va a ser aumentado en sangre. Y los tejidos periféricos, ¿no? Siguen realizando su actividad metabólica y excretan cantidad de CO2 hacia la sangre, eso es normal. Entonces, esto vamos a tener aumento del oxígeno plasma por esta vía y aumento del CO2 por el metabolismo. Y esto va a ir a los cuerpos carotídeos para decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, tenemos mucho oxígeno en sangre y CO2 también. Entonces hay que ir al grupo respiratorio dorsal para deprimir su actividad, sobre todo para eliminar este oxígeno. Vamos a ocasionar una hipoventilación, ¿ya? Porque bueno, este oxígeno va a tener que irse, este CO2 sí se va a ir, va a tener su propia vía. Yo diría que esta flecha de acá sería hacia arriba o normal más que todo, porque sería un doble estímulo. Entonces, pero no va a haber regulación, pues, o sea, la hipoventilación, ¿qué es lo que quiere? Hipoventilar para eliminar el exceso de oxígeno, porque recuerden que es una respiración con oxígeno puro. Pero no va a haber regulación mientras tengamos colocado la máscara, pues, o no cambiemos este microambiente.
Entonces podemos decir que el plasma va a seguir aumentando el oxígeno hasta que no se cambien estos valores. ¿Y el CO2 va a estar aumentado en sangre? Sí, y va a ser un efecto contrario, pues porque el CO2 va a tener que eliminarse, pero no va a poder hacerlo, porque sencillamente estamos barriendo con el CO2. Ahora, si respiramos oxígeno, el CO2 puro, va a ocurrir esto, CO2 puro, creamos un microambiente de un cuarto lleno de CO2, por ejemplo, ¿no? CO2 acá, y el oxígeno que llega obviamente va a ser menos, porque es un ambiente con puro CO2. Entonces vamos a tener que en el plasma hay oxígeno y disminuido y CO2 aumentado. Esto va a ir a los cuerpos carotídeos, vayan a través del neucleo faríngeo al grupo respiratorio dorsal, va a estimular su actividad para producir una hiperventilación. ¿Pero qué va a hiperventilar? Bueno, vamos a ver acá. El CO2 va a ir al área quimioreceptora pulvar, que va a estimular el grupo respiratorio dorsal, que va a estimular los neuromotores del diafragma para que aumente la ventilación. Pero no va a haber regulación tampoco, pues. ¿Por qué? Porque si estamos en un ambiente con puro CO2 o predominantemente CO2, va a estar perenne hasta que no que le quitemos de ese ambiente. Es decir, finalmente tendremos esto, lo mismo, hasta que no cambiemos la composición. Bueno, no somos dioses para cambiar la composición, sino retirarlo y lograr que el cuerpo haga su propósito. ¿Ya? ¿Cómo se regula la respiración durante el ascenso rápido de la altura? Bueno, acá sí es un poquito más complicado porque tenemos que expresarlo de manera numérica para que se pueda entender. Recordar que todo se moviliza por una diferencia de presiones. La presión, bueno, estamos hablando de nivel del mar. Primero vamos a empezar a hablar de nivel del mar y luego que pase en la altura. La presión atmosférica a nivel del mar es aproximadamente 760 milímetros de mercurio. De estos, el oxígeno es 160, acá estoy redondeando porque alguna literatura dice 159.9. Bueno, ya, el oxígeno 160. En el alveolo es 104, la presión alveolar de oxígeno. Y en la sangre de este lado es 40. ¿Sí? Recuerden que esta es la arteria pulmonar y este es capilar del lado arterial con sangre venosa. Y ahí la presión de oxígeno es 40. Este es para el oxígeno que lo estoy graficando de color azul, al menos sus flechas. En el caso del CO2 que está de este color, tenemos que en capilar del lado arterial con sangre venosa, el CO2 es 45. La presión de CO2 arterial está acá, es 45. Y la presión de CO2 a nivel del alveolo es 40. Y la presión de CO2 aquí afuera es 32. Ahora, había dicho que todo se moviliza por una diferencia de presiones. Obviamente sí. Si acá es 160 y acá es del oxígeno y adentro en el alveolo de 104, tiene que moverse el sitio de mayor presión al sitio de menor presión. Y la flecha gruesa la pongo así porque existe una buena diferencia de presiones. Lo mismo acá. La presión del alveolo es 104, la presión de oxígeno en el alveolo es 104 y aquí en la sangre arterial, o mejor dicho, el capilar del lado arterial con sangre venosa, la microcirculación pulmonar es 40. Entonces 104 tiene que ir del sitio de mayor presión a menor presión. De esta manera difunde. ¿Ya? Lo mismo sucede con el CO2. Acá es 45 en la sangre, 40 en el alveolo, va de aquí de mayor a menor, y el alveolo va hacia afuera, porque acá es 40 y ya es 32. Muy bien. Entonces acá, solamente resumiendo, observamos que la diferencia entre 160 y 104 es 56 milímetros de mercurio. Ese es su gradiente. ¿Ya? Y de acá del alveolo con el CO2 de afuera, 40 y 32, la diferencia es 8. El gradiente es 8. Muy bien. Pero cuando se asciende rápidamente, la presión atmosférica ya, pues ya no va a seguir siendo 760. Va a ser a 740, por ejemplo. Y además esta presión de oxígeno ya no va a ser 160, pues lo mismo que el CO2 tampoco va a ser 32 en el aire atmosférico. Va a tener que disminuir. Entonces recuerden estos valores, ¿ah? De aquí, de 160 a 104, era 56. Entonces ese gradiente iba de mayor
presión a menor presión por una gradiente de 56. Y lo mismo sucede acá. Acá es 40, en el CO2 ya fue 32, su gradiente es 8, va de mayor a menor. Obviamente, si hay menos gradiente, será menos difusión o menos movilización. Entonces, lo que les había dicho, vamos a bajar la presión, porque estamos subiendo, estamos en la altura, y la presión de oxígeno sea 155. Entonces, observamos que si antes era 160, era 56. Ahora ya pues ya no puede ser 56. Ha bajado de 56 a 51. Entonces, la gradiente disminuye. Si disminuye, va a estar así, en lo grueso. ¿Y qué va a pasar acá? Si la gradiente disminuye, doctor, quiere decir que hay menos oxígeno que va a llegar al alveolo. Así es. Y si hay menos oxígeno que lleva al alveolo, va a haber menos presión, ya no va a ser 104. Claro, pues. Lo mismo sucede aquí con el CO2. Vamos ahora a hablar con el CO2 antes de seguir hablando con esto. Acá, por ejemplo, el CO2 le he bajado de 32, le he bajado a 28, ¿no? Entonces, ya saben, la diferencia ya no era 8, ahora la diferencia es más. ¿Cuánto era? Acá era 40, sí, y en el nivel del mar acá era 32, la diferencia era, el gradiente era 8, iba de 40 a 32, pero usted ahorita acá lo ha bajado, doctor. Bueno, sí, porque ha ascendido. Y acá, por el contrario, el gradiente aumenta, ¿no? O sea, hay más CO2 que está saliendo. Entonces, vamos avanzando. El oxígeno, ya lo había adelantado, el oxígeno que va llegando al alveolo va a ser menor, pues, porque hemos disminuido su gradiente. Antes era un gradiente de 56, 160 menos 104, 56, perdón. Ahora, 155 menos 104 es 51. Por lo tanto, este oxígeno ya no va a ser 104, pues, ¿no? Y también este CO2 que está acá, ya no va a ser 40 porque está saliendo más, porque acá, por ese lado, por esta diferencia, más bien ha aumentado su gradiente y sale más. Entonces acá están los valores. Disminuye el oxígeno en el alveolo o la presión de oxígeno en el alveolo y disminuye la presión de CO2. Perdón, sí, disminuye la presión de CO2 a nivel de alveolo. Entonces, ¿se acuerdan? Pues seguimos acá. ¿Ya? Seguimos acá. Ahora, ¿qué va a pasar con estos valores? Doctor, disculpe. Acá era 104 y acá era 40. Pero ahora esto ha bajado. Quiere decir que el gradiente también ha bajado. Así es. Y también resulta que aquí ha bajado esto de acá y el gradiente más bien aumenta. Claro, ¿se acuerda que acá era 40? Sí, 45 era acá y 40 era acá. Eso era a nivel del mar, pero como está saliendo baja 38. Quiere decir que va a salir más. Así es. Entonces va a llegar menos oxígeno aquí en los capilares y va a salir más CO2, por ejemplo. Llega menos oxígeno, el oxígeno ya no será 40, será 38 y acá, por ejemplo, acá será 45. Caen los dos. Entonces, ¿qué va a pasar? Cae la presión de oxígeno en la sangre y cae la presión de CO2. Todo cae, hasta la atmosférica cae. Entonces, no se hagan tantas bolas, todo cae. Cae la presión de oxígeno en el aire atmosférico. Cuando estás en altura, cae la presión de CO2 en el aire atmosférico, cae del nivel del alveolo, oxígeno y CO2 y a nivel de la sangre. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el CO2 va a estimular los quimiorreceptores periféricos para que haya hiperventilación. Pero el CO2 va a estimular los quimiorreceptores periféricos. Bueno, no es que lo va a estimular, va a deprimir a los quimiorreceptores periféricos y al quimiorreceptor central para que haya hipoventilación, o sea que tenemos dos estímulos. Uno, el oxígeno que quiere ocasionar, la caída del oxígeno que quiere ocasionar hiperventilación para que ingrese más oxígeno, y otro que quiere deprimirlo. Entonces, ambos estímulos se anulan y no se produce un aumento ni disminución de la frecuencia respiratoria. Eso es lo que se conoce como mal de altura o el soroche. Pero luego, ¿qué sucede? Luego hay una aclimatación. En un plazo de 2 a 3 días, hay que esperar a las 48 horas, a 72 horas, el tronco encefálico pierde su sensibilidad a las modificaciones del CO2 y le va a hacer más caso al oxígeno, ¿no? Para que haya hiperventilación.
Y de esa manera ya nos vamos aclimatando. Muy bien. Bueno, en este punto vamos a hablar de la respiración de Chene-Stokes. La causa básica de la respiración de Chene-Stokes es la siguiente. Cuando una persona respira más de lo necesario y hiperventila, va a eliminar demasiado CO2 de la sangre pulmonar y va a aumentar el oxígeno. Claro, estoy hiperventilando, o estoy eliminando bastante CO2 y va a llegar y vamos a tener una sangre pobre en CO2, por así decirlo, y bastante en oxígeno. Acá tenemos, por ejemplo, acá está el intercambio por el CO2 y bastante en oxígeno. Y esto ocurriría de la siguiente manera. Yo hiperventilo, tengo poco CO2, poco oxígeno, y entonces el oxígeno va a tener que salir de la sangre de los pulmones a través de las venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, bueno, va a llegar al encéfalo. Y ahí recién el encéfalo va a detectar qué cosa, sobre todo a nivel de los centros respiratorios. Hay poco CO2 y hay mucho oxígeno, por ejemplo, ¿no? Son dos cosas que le van a llegar, pues, ¿no? O sea, las concentraciones de oxígeno y CO2. En este caso, en esta hiperventilación, está disminuido el CO2 y aumentado el oxígeno. Entonces, se tarda varios segundos en llegar hasta acá, por eso lo he puesto lento. Esta sangre pulmonar modificada va a tardar en llegar al centro encefálico para que pueda detectar el centro respiratorio estos cambios. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando recién llega, el centro respiratorio se va a tener que deprimir en exceso. Oye, ¿sabes qué? Voy a tener que deprimirme porque quiero eliminar el CO2 ¿no? Y aumentar, perdón, quiero eliminar el oxígeno, el exceso de oxígeno y retener CO2 porque estoy teniendo poco CO2. Y entonces va a ocurrir el otro fenómeno que es la hipoventilación. Hasta que llegue así, ¿no? Y de nuevo se va a repetir lo mismo, ¿no? Cuando llegue el encéfalo, que va a ocurrir hiperventilación. Y eso es un proceso que se produce en todas las personas, ¿no? Entonces, sin embargo, este mecanismo en condiciones normales está atenuado. ¿Por qué? Porque cuando llega a estos procesos, o sea, todo esto se produce, lo que había dicho, ¿no? Si tengo bastante CO2, va a tener que aumentar la ventilación. Porque tenemos líquidos, pues, o sea, en los líquidos de la sangre. Y los líquidos aquí, por ejemplo, el control centro respiratorio tiene grandes cantidades de CO2 y oxígeno disuelto para poder ejecutar eso y no esperar pues que llegue hasta acá, ¿no? Todo esto ya lo tenemos, mejor dicho, este CO2, por ejemplo, ya lo tenemos. Por eso es que ya casi no nos preocupamos. Ah, o sea, no me preocupo tanto que venga de los pulmones porque veo que se demora, ¿no? Claro, porque tú tienes en la sangre y tienes en los líquidos de la zona de control respiratorio, en líquido cefalorraquídeo, cantidades de oxígeno y CO2 que te avisen pues de eso. No va a ser el único que va a llegar de los pulmones, pues las tienes. Pero existen dos situaciones en las cuales sí se puede ocurrir este proceso, se puede alterar. Uno, que se retrase pues el transporte de la sangre de los pulmones al encéfalo por una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, del lado izquierdo. Y dos, que haya lesiones del encéfalo. Si hay lesiones del encéfalo que puede ser por un coma, un accidente cerebrovascular y una hemorragia cerebral, ¿no? Estas lesiones del encéfalo van a inactivar el impulso respiratorio durante algunos segundos y entonces no se va a poder dar cuenta, hoy está pasando cerebro esto, el oxígeno, el CO2. Entonces va a haber un aumento adicional de CO2 porque no se activa en el tiempo que debería activarse, se demora. Entonces ahí hay una disminución de la sensibilidad a los centros respiratorios, sobre todo el PCO2 arterial. Entonces, esto es lo que va a pasar, ¿no? Normalmente ocurre esto. Pero si tengo en coma una hemorragia cerebral y una ACV, se pierde la sensibilidad al CO2 arterial, o sea, básicamente al hidrogenio, al final de cuentas. Y lo que va a ocurrir, oye, va a haber una hipoventilación, pudiendo llegar a la apnea, ¿no? Después ya, cuando ocurra esto, cuando se active, cuando hay bastante CO2, recién se va a activar y va a producir la hiperventilación. Entonces va a haber es un cambio cíclico de hiperventilación y hipoventilación dado por estos fenómenos. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Entonces el resto de la práctica, por favor, lo elaboran ustedes. Esto solamente es orientativo, así es como me lo tienen que desarrollar. Gracias. Vamos terminando.